El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Hoy en esta celebración especial de la misa de envío de los misioneros en este año 2021, se nos dice en el Evangelio cuál es la fuente, cuál es la razón por la cual nosotros somos misioneros, por la cual nosotros predicamos el Evangelio. ¿Dónde está afianzada nuestra fe? La columna de nuestra fe. ¿Cuál es la columna de nuestra fe? ¿Por qué nosotros creemos? Creemos porque hemos recibido el testimonio de los apóstoles de que Cristo ha resucitado. Hoy estamos leyendo el Evangelio, que es el final de un capítulo que empezó con la resurrección de Lázaro. Propiamente no fue resurrección, porque Lázaro al final murió y se fue al cielo. Más bien revivió, pero era una imagen de lo que iba a ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe se basa en ese testimonio de que Cristo resucitó. Y resucitó porque era Dios. Y resucitó porque vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Y por eso nosotros predicamos. Pero, estimados hermanos, hoy predicar está difícil, porque vivimos en un mundo diferente. Podemos estar en misa y podemos estar chateando con el WhatsApp o con el Instagram para poder enviar mensajes a los demás. Y entonces, pues, como tenemos la capacidad de escribir y de hablar y de ver, pues hacemos todo a la vez. Pero tenemos que predicar, que reconvertirnos en la evangelización. Nuestros padres ya tenían una forma de predicar que servía para nuestros padres y abuelos, pero ahora tenemos que reinventarnos. Sobre todo reinventarnos porque estamos en un momento de pandemia, porque no tenemos las mismas posibilidades que antes. Tenemos que tener una nueva evangelización. Y yo es a lo que les invito en esta homilía, a que pensemos en qué es la nueva evangelización. La nueva evangelización para la Iglesia, para el magisterio de los papas en estos últimos años, se puede resumir en tres ideas, que son los tres ideales que tenemos que llevar en nuestro corazón para ser evangelizadores, para esta nueva evangelización. La primera es que
una evangelización tiene que tener como primacía el testimonio, la primacía del testimonio. Segundo, la urgencia de ir al encuentro. Necesitamos el encuentro, necesitamos el contacto, necesitamos esa relación personal con el otro, el encuentro con mi hermano. Y en tercer lugar, un proyecto pastoral, un apostolado, una forma de llevar a Cristo que tenga en cuenta y esté centrado en lo esencial. Primero, primacía del testimonio. Primero, yo creo que tenemos que darnos cuenta que los cristianos tienen que evangelizar con sus actos. Si oran, si van a misa y leen la Biblia, está muy bien, pero eso es algo personal tuyo con Dios. También tienen que practicar lo que dice el Evangelio. Y es así como las personas se darán cuenta de lo maravilloso que es Dios. Necesitan verte. No solamente necesitan escuchar, que hables muy bien teología, que digas cosas muy bonitas. Siempre me ha impresionado que en los Hechos de los Apóstoles, cuando dicen y dan testimonio de esos nuevos cristianos que estaban predicando a Cristo, lo que dice los Hechos de los Apóstoles es que lo que les impactó a esa sociedad romana, a esa sociedad de ese momento, era, lo dice en una pequeña frase, mirad cómo se aman. No dice mirad cómo hablan, no dicen mirad cómo predican, sino mirad cómo se aman. Era tan fuerte el testimonio que había entre ellos de amor, de cariño, que les impactó a esas personas y abrieron su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Todos tienen el derecho del Evangelio. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Nosotros somos unos privilegiados, que tenemos sacerdotes, que tenemos personas comprometidas cerca de nosotros, que cuando tenemos una dificultad podemos hablar por teléfono y lo tenemos cerquita, que cuando queremos confesarnos podemos hablar y lo tenemos cerquita al confesor, pero todos tienen derecho del Evangelio, todos tienen derecho del amor de Dios. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Y eso es ser misionero. Eso es la primacía del testimonio. ¿Tú estás dispuesto a dar testimonio hasta ese compañero de salón que es medio flipado? A ese también. A ese que aún no conoces porque solamente los has conocido por Zoom. Sobre todo estos que han cambiado de colegio en este año, no han tenido clases y todo lo ven por Zoom. Bueno, realmente tu testimonio, el testimonio es primario, es primero. La Iglesia, dice el Papa Francisco, no crece por proselitismo, sino por atracción. ¿Eres imán? ¿Eres un imán que atrae a las personas? Hay tantas personas a tu alrededor que necesitan de amor, que necesitan de verdad, que necesitan de una verdadera belleza. En los salones hay sillas para los que se quieran sentar. Pues seamos imán, primacía del testimonio. Un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. ¿Cuántas veces el cristiano tiene cara de aburrido? Pero es que más que atraer, lo que haces es alejar. Tenemos que ser personas alegres. Ayer estaba yo con una familia a la cual voy a dar el bautismo, si Dios me lo permite, dentro de poco. Y me dieron un ejemplo que era top. Ellos estaban decidiendo a ver cuándo iban a bautizar al niño porque dependía de los padrinos. Estaban buscando padrinos. Y uno diría, pues padrinos, cualquiera. No. Ellos me dijeron, no, tenían que ser unos padrinos. Y me utilizaron una palabra que me parece genial. Súper genial. Ustedes han oído la palabra mocho, ¿no? Mocho es una palabra para muchos de ustedes negativa. Para mí no. Para mí mocho es una persona pues fervorosa,
una persona religiosa, pero bueno, aquí el concepto es que mocho es peyorativo, es como rezandero. Y desde cuando rezar es malo, pero bueno, mocho. Pero es que no es mocho, es mocho cool. Es decir, tú quieres ser un mocho cool, y yo les dije, ¿qué es eso de mocho cool? Y dice, padre, es que estos amigos nuestros son religiosos, ellos van a misa, ellos rezan, pero es que también saben divertirse. Fuimos el otro día a cuidar a sus hijos porque ellos se iban a una fiesta y quisieron dejarlos con nosotros. Y entonces ellos se fueron a la fiesta. Saben rezar, saben divertirse. Tú eres esa mujer, ese hombre testimonio, que sepa divertirse, que sepa rezar, que sepa reír. No tengas cara de funeral, que eso no atrae a nadie. Ten cara de alegría, ten cara de ilusión, ten cara de felicidad. Segundo, urgencia de ir al encuentro. Nos lo dice la Iglesia, pero el Papa Francisco nos lo repite. Tenemos que ser una iglesia en salida. Tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. El cristiano, el misionero, cada uno de nosotros, vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la misericordia de Dios. Porque nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no ha experimentado. Y tenemos que aprender a transmitir, a ir al encuentro del otro, transmitiendo lo que tengo en mi corazón. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Por eso el Papa, con su lenguaje así, muy, no sé cómo decir, si argentino, jesuita o muy lanzado, deben ser sinónimos esos tres términos. El Papa nos dice, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No caer en el individualismo de decir yo estoy bien, sino caer en la pasión de decir yo puedo ayudar al que está a mi lado. Eso es ir al encuentro. Y para eso tienes que cuidarte de un pecado que va carcomiendo, que nos va carcomiendo, que nos va contaminando. Y que el Papa Francisco habla mucho de sus homilías, de la mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Sin embargo, está buscando la gloria humana y el bienestar personal. ¿Cuándo ha visto usted que una madre, que un padre se preocupe por sí y que los hijos estén a su servicio? Nadie. ¿Verdad que no, Emilio? ¿Verdad que tu mamá está al servicio tuyo? Algunas veces un poco tiránica, pero es que la mamá y el papá que quieren a sus hijos están al servicio de ellos. Y no te lo enseñan. A ustedes jóvenes que no saben de eso, miren, pueden recibir el testimonio y se creen que no es verdad. Pero miren, pregúntenle a sus papás. Ellos eran súper, podían hacer 20.000 cosas peligrosas y todo lo demás porque el peligro caía sobre ellos y no tenían ningún problema. Cuando viene el hijo, automáticamente le sale en el corazón de esa persona un chip que no han aprendido, pero que le sale ese chip y que aman con locura a esa criatura que acaba de nacer. Que entre paréntesis, es feo y tonto. Pero ¿tú has visto algún papá, alguna mamá que diga qué feo y qué tonto? No todos dicen, qué guapo, mira qué inteligente, mira cómo ríe. No ríe, aún no sabe reír. Pero ya para los papás sus ojos de amor los hacen ver diferentes. La mundanidad espiritual es aquella que te lleva al egoísmo. El gran peligro del apóstol de hoy. Y 3,
y última razón para esa nueva evangelización. Una pastoral, un apostolado centrado en lo esencial. Miren, estimados hermanos, hoy que vivimos en un mundo atacado, que ataca a nuestros valores, que ataca a nuestra religiosidad, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de los gobiernos, que quitan, entre otras cosas, derechos tan esenciales como que los papás sean los educadores de sus hijos y quieren dejarlo en manos del Estado. Aquellos gobiernos que favorecen pues el matar la vida en vez de defender la vida, tanto desde el nacimiento como en los últimos momentos de la vida, que prefieren matar al que está enfermo antes de ser creativos y tener cuidados paliativos que hagan una vida más digna a esa persona. Hoy que estamos siendo atacados por nuestra fe y que dentro de poco seremos perseguidos por nuestra fe, si nadie lo remedia, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Como cristianos, como católicos, como hombres y mujeres de bien, tenemos que propagar esos valores. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Y eso es lo que nos pide esa nueva evangelización. Y por eso tenemos que reinventarnos cómo hacer misiones. Porque no la podemos hacer igual que antes. Por eso decía el Papa Francisco en el primer gran documento que hizo, cuando empezaba su pontificado, después de una reunión de obispos que había tenido el año pasado, que la tuvo el Papa Benedicto, pero ya la recogió el Papa, Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, la nueva evangelización. Y decía el Papa, entre otras cosas en ese documento, yo soy misión. Yo soy misión. Yo soy misión en esta tierra. Y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Eso son las misiones. Eso es lo que Dios nuestro Señor nos pide a cada uno de nosotros. Recrearnos. Hay un apostolado que hacen unos jóvenes en España que han hecho algunos videos que algunos de ustedes habrán visto, que se llaman My Feeling. Y que empezaron en el 2008, un grupo de jóvenes que estaban hablando, una reunión, y estaban diciendo, nosotros nos gusta rezar el rosario. A los jóvenes nos gusta rezar el rosario. ¿Cómo podemos nosotros predicarlo? Y en el 2008 hicieron un video que fue pues muy mediático y fue de los videos religiosos más vistos en YouTube en España en ese año 2008. 50 razones de por qué rezo el rosario. Y era el testimonio de 50 personas, 50 jóvenes, que decían por qué rezo el rosario. Y fue un éxito. Este año, en el 2009, le dijeron, ¿cuál vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Otro nuevo. Y estaban esos jóvenes diciendo, ¿qué hacemos? Porque claro, también tenían como el deseo de no quedar muy mal. ¿Y saben cuál fue el video que hicieron el segundo año, 2009? Grabaron en las calles un joven que salía con una camiseta diciendo, yo rezo el rosario. Iba por la calle y se iban juntando jóvenes que tenían escritos, yo rezo el rosario. Y al final había acomodados. Siempre se ha hecho así. ¿Qué es lo que se te ocurre para llevar a Cristo a los demás?
Lo primero, tener a Cristo en tu corazón. Y lo segundo, saldrá automático el sacar algo que te lleve a decir a los demás que Cristo me ama y quiero decírtelo. Que Dios nuestro Señor nos dé en esta misa de envío ese deseo de ser misioneros, ese deseo de la nueva evangelización, ese deseo de transmitir el amor, que es lo único que me llena, que es lo único que me satisface, es lo único que me hace vivir. Que así sea.